El Valle del Tietar es muy especial porque tiene un microclima muy bueno. Los inviernos son muy suaves, por eso vienen especies de toda Europa, del norte de Europa, aquí a invernar. Aquí se pasan todo el invierno y cuando empieza ya el calor, a mediados de febrero, es cuando cogen otra vez la ruta migratoria y se van al norte de Europa. El entorno que tenemos tan bonito es para disfrutarlo, pero no se disfruta tirando basura o dejando las latas por las cunetas, que yo digo, pero ¿qué cuesta una lata vacía? Echarla al contenedor, ¿por qué? Por las cunetas. Te encuentras botellas, latas, papeles. Y dices, pero bueno, es que no te gusta esto tan bonito, limpio. Bienvenidos a Rurales y Limpios, un proyecto de Federactiva y AJS que gracias al proyecto Libera, Ecoembes y SEO BirdLife podemos concienciar sobre la basuraleza en la naturaleza. En este juego, en este QR que acabas de escanear y que podrás encontrar en muchas más rutas del Valle del Tietar, te invitamos a 3 juegos. El primero es escuchar el podcast de la mano de Manolo Cerdán, experto en la flora y la fauna, sobre todo en aves del Valle del Tietar. La segunda forma es a través de un quiz que se puede hacer en familia, una serie de preguntas sobre consumo, basura, para hacer que este viaje a través del Valle del Tietar que habéis elegido hacer sea un poquito más consciente y podamos educar a los más pequeños y también a los más mayores, os van a sorprender las preguntas, para que descubramos dónde estamos y seamos mucho más conscientes. El tercer modo es que simplemente disfrutéis de la ruta y si podéis, por favor, dejar esta ruta un poquito más limpia de cómo la encontrasteis. Sobre todo no tiréis nada, pero si os encontráis algo, por favor, recogerlo y podéis subir una foto y etiquetarnos, Federactiva, y un hashtag que es Rurales y Limpios. Muchas gracias y disfruta de esta ruta y te esperamos en las siguientes rutas del Valle del Tietar. Bienvenidos de vuelta en Convéncete, un podcast que cuenta historias de personas que han apostado por la vida en el medio rural, de la mano del equipo de AJS. Hoy estamos en una preciosa casa rural, El Pagano, con su dueño, biólogo, Manuel Cerdán. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Cuéntanos primero algo sobre ti mismo. Bueno, pues llegué aquí al Valle del Tietar muy jovencito, con 19 años, y aquí me asenté y desde aquí, o sea, desde entonces sigo viviendo aquí, muy feliz, muy contento, y ya no me muevo de aquí nunca más. Pues muy interesante, porque ahora mismo a los 18, 19 años es cuando la gente se va de aquí. Y tú has llegado a esa edad aquí. ¿Qué te ha traído? Bueno, me trajo sobre todo la naturaleza. El estar en este medio tan bonito que tenemos aquí en el Valle del Tietar. Yo vivía en Talavera, en una ciudad, en el centro de la ciudad, y desde pequeño me gustaba el campo, la naturaleza, y eso me hizo venirme aquí a vivir en cuanto tuve oportunidad. ¿Y qué oportunidad fue? Bueno, me vine aquí porque me salió un trabajo de ornitólogo con las especies en peligro de extinción y entonces pues era más cómodo hacerlo desde Arenas que desde Talavera. ¿Y en qué exactamente consiste tu trabajo? Pues yo soy ornitólogo, trabajo para la Junta y también para la Diputación, le hago algunos trabajos y lo que consiste es en el seguimiento de las especies que están en peligro de extinción. Sobre todo yo he trabajado con la cigüeña negra. Es un ave muy rara, que hay muy poquitas aquí en la zona nuestra y que, bueno, pues están pasando por un periodo muy crítico en su supervivencia.
Y lo que hago básicamente pues es el seguimiento, la búsqueda de las parejas, y mi trabajo consiste en hacer que los pollos que nacen lleguen a volar. Hasta ahí es mi trabajo. Luego ya es trabajo suyo el sobrevivir. Bueno, pero si llegan a volar ya... Sí, pero luego tienen muchos problemas. De hecho, la mortalidad en cigüeña negra es muy alta. Es una especie que es migradora, y pasa el invierno en África. Y bueno, pues ruta tan larga y llena de tantos peligros, pues se cobran muchas vidas. De cada 10 pollos que salen de aquí, de España hacia África, vuelven 2. ¡Wow! Sí que los números impresionan. Mueren muchos en el viaje, muchas. Y ya sabemos que es una zona especial, aunque solo sea por la cigüeña negra, pero ¿me puedes decir un poquito más sobre el Valle del Tietar? ¿Cómo es y por qué más es especial? El Valle del Tietar es muy especial porque tiene un microclima muy bueno. Los inviernos son muy suaves, por eso vienen especies de toda Europa, del norte de Europa, aquí a invernar. Aquí se pasan todo el invierno y cuando empieza ya el calor, a mediados de febrero, es cuando cogen otra vez la ruta migratoria y se van al norte de Europa. Al ser una zona muy templadita, pues aquí pasan el invierno con mucha comodidad. Y luego también en primavera es una zona que tiene mucha comida para las aves. Pues las grullas, por ejemplo, que comen bellotas, pues aquí tienen muchísima bellota de encina. Y la cigüeña negra, que come peces, pues en el curso del río Tietar, como es un curso muy suave, se crean muchos charcones y esos charcones están llenos de peces, de cachuelos, de barbos, de tencas, y todo eso es de lo que se alimenta la cigüeña negra. Aquí, de hecho, hay muchísimos ríos, o sea, hay un montón de gargantas más grandes, más pequeñitas, y cada una tiene un río. Sí, hay muchísimas gargantas perpendiculares al río Tietar. El río Tietar discurre por todo el valle y de la sierra al río Tietar, cada 10 kilómetros más o menos hay una garganta importante. Todo eso hace que sea muy rica en alimento para la fauna, porque hay muchos peces, pero también muchos anfibios, ranas y todo lo que son las aves que están ligadas a los márgenes de los ríos. ¿Y la flora? Y la flora también tenemos una flora muy especial. Tenemos lo que es el clima mediterráneo en el fondo del valle del río Tietar. Todas las laderas son de roble, de pinos, pero también mucho castaño. Y luego lo que es la vegetación de ribera, pues ahí es donde se dan los endemismos. Tenemos un endemismo muy curioso que se llama loro. El Prunus lusitanica, que es el laurel de Portugal, pero que su nombre aquí en la zona es loro. Y es un laurel que vivía cuando aquí había dinosaurios, en el Terciario. O sea que imagínate, y tiene una importancia muy grande las loreras de Gredos, porque son una vegetación relicta y se da en las gargantas. No tenía ni idea de eso. ¿Y es una especie protegida o está Sí, lo está suficientemente protegida. bien? Está protegida. Sí,
la protección mejor que tienen es en las zonas donde se encuentra, porque son zonas que prácticamente no entra nadie. O sea, se protege a sí misma por donde crece. Exactamente. Quizás por eso ha sobrevivido miles de años. Millones. O millones de años. Millones de años ha sobrevivido. Y luego también tenemos algunos acebos y tejos en las gargantas también, que aunque no hay muchos ejemplares, pero es una flora muy, muy particular. ¿Y hay otras especies protegidas? El acebo y el tejo y el loro son las tres especies que están protegidas. Luego hay otra serie de plantas protegidas, pero vamos, que tampoco son plantas pequeñitas, no árboles. Y con todo el tema de globalización, pero también de cambio climático, se empezó a hablar mucho de las especies invasoras, que si son insectos, pues viajan del sur al norte. Si son plantas, es muchas veces porque alguien las trae y se expanden. En nuestra zona, ¿existen algunas especies invasoras que nos hagan daño, o especies invasoras que han encontrado aquí su sitio y se han implementado en el ecosistema? Hay algunas, pero no es preocupante, Por ejemplo, se han sembrado muchísimas mimosas por la floración tan bonita que hay, pero la mimosa es expansiva y desplaza otras especies, que hay que tener cuidado siempre con las mimosas. No es preocupante, o sea, no es algo que digas que va a desplazar otras especies. Yo creo que no tenemos ese problema. Eucaliptos, pues alguno hay, pero tampoco tenemos demasiados. Y luego pues todas estas plantas de jardinería, pues también hay algunas que pueden ser perjudiciales para el entorno, pero vamos, hay muy poquitas, no. Estamos en un sitio, en un lugar muy bien conservado, y lo que tenemos que estar es orgullosos de tener este espacio y cuidarle, porque es un espacio fabuloso. Y pocos lo sabemos, yo creo. Sí, la gente que vivimos aquí, pues estamos tan acostumbrados a estos paisajes y a esta flora, a esta naturaleza con esta fuerza que tiene tan inmensa, que no le damos importancia. Sí, lo damos por hecho, ¿no? Que está aquí, siempre ha estado. Sí, es normal, pero no es normal. Si te mueves un poquito por ahí, te das cuenta de que la fuerza que tiene aquí la naturaleza no la tiene en otros sitios. Antes de empezar a grabar estuvimos hablando un rato sobre el ecosistema de las plantas, y que realmente nosotros miramos un bosque y vemos distintas plantas, pero que en realidad un bosque es también un organismo. Es un organismo y lo que nosotros vemos es únicamente lo que hay fuera de la tierra, pero donde el bosque vive es debajo de la tierra, en las raíces. ¿Y qué pasa allí? Ahí es donde está toda la información. Todos los árboles están conectados con los micelios, con las raicillas, y cualquier cosa que pasa en el bosque, aunque pase a kilómetros de distancia, lo saben ya las otras plantas, porque se comunican los árboles y los arbustos, se comunican unos con otros. Y no solamente se pasan información y se comunican, sino que además se pasan los nutrientes. Nutrientes que han cogido en una parte del bosque, es transmitido y lo recogen a kilómetros de distancia otras plantas que lo necesitan. O sea que es todo un internet, una red, están todas las plantas comunicadas unas con otras. Me parece increíble.
Y también has mencionado que están utilizando a los hongos para pasar la comunicación. Exactamente. El micelio de los hongos, son sus raicillas, son microscópicas, entonces tienen la facultad de expandirse mucho más rápido que las raíces de los árboles, que son más gruesas y que tienen menos posibilidades de profundizar y de expandirse por todo el bosque. Los hongos, además, descomponen la materia orgánica, la absorben y se lo dan ya predigerido a los árboles. Y los hongos, a su vez, recogen la glucosa que necesitan de los árboles, porque los hongos no pueden hacer la fotosíntesis y los árboles sí. Entonces, los hongos les dan una cosa y los árboles les dan otras. Es una simbiosis. Un pequeño comercio subterráneo. Eso es. Y nuestra zona también he escuchado que es de interés especial micológico. Sí. Que los hongos tampoco nos faltan. Sí, no, tenemos... Además es que tenemos una variedad de hongos, desde las amanitas cesáreas, que son las primeras que salen, luego los boletus, ahora están los níscalos. Fíjate que estamos en diciembre y estamos cogiendo níscalos, o parasoles, lo que es la macrolepiota, en fin, hay una variedad y una riqueza micológica en la zona que es impresionante. ¿Y se puede recoger las setas en el Valle del Tietar así libremente o se necesita algún permiso? Hay zonas restringidas, por ejemplo, en lo que es la parte norte de Gredos, o aquí en el Nogal del Barranco también están restringidas, porque hay especies que son muy raras. Entonces ahí se prohíbe la recogida de setas, o se regula, se puede coger en una época y no en otra. Pero lo que es el Valle del Tietar en su conjunto es zona de libre recolección de setas. Y yo si vengo a la Sierra de Gredos, así a pasar un fin de semana, ¿cómo voy a saber si en esta zona puedo recoger o no puedo recoger? Es que toda la zona es libre. Donde no se puede recoger hay unos carteles específicos que dicen que en esa zona no se pueden recoger. Pero cualquier persona que venga al monte público, que tenemos la suerte de tener un monte público inmenso, donde no hay vallas, donde no hay restricciones, donde puedes andar, lo único que le pediría a la gente que venga es que sea respetuosa y se lleven únicamente aquello que se vayan a comer. Y dejen todo lo demás, porque todo lo demás tiene una función que cumplir en la naturaleza. Exacto. Que si cogemos demasiado, rompemos la comunicación del bosque. Eso es. Y el reino de los animales, que me imagino que es tu favorito. Es mi favorito, claro. Las aves, porque trabajo con ellas, pero bueno, tenemos aves aquí muy, muy raras, sobre todo la cigüeña negra, que es sobre todo mi ave. Pero tenemos águila imperial, tenemos águila real, tenemos ahora quebrantahuesos también, aquí en el Valle del Tietar, y tenemos águila perdicera, tenemos una parejita de águila perdicera también, o sea que son especies muy, muy escasas, pero que te dan la pauta de que el Valle del Tietar es una zona muy especial, porque recoge esas especies especiales que no crían en cualquier sitio. Y dices que son nuevas, o sea, que llegan especies nuevas a la zona que no han estado aquí anteriormente. O que se perdieron. Se perdieron. Hubo una época que se usaban muchos venenos, que se cazaban estas especies,
y fue una época en la que las águilas, sobre todo, que son las que comen venenos, carroña que envenenada, pues estuvieron a punto de desaparecer. Incluso el águila imperial desapareció del Valle del Tietar y ahora poquito a poco van recolonizando las zonas que antes vivían y que desaparecieron por un tiempo de ella. Y luego tenemos especies también de mamíferos, por ejemplo, pues la cabra montés, ciervos, corzos, en fin, si es que tenemos de todo. Luego muchos carnívoros, pues aquí en el Pagano veo prácticamente todas las noches la garduña, el zorro, los jabalíes también vienen muy a menudo, en fin, que es que tenemos una riqueza enorme en el valle, que tenemos que proteger. Sí, y aquí otro aviso para los que no conocen el valle: si conducís por la noche por esas carreteras, mucho cuidado, porque os podéis encontrar con algún animal o incluso llevároslo encima. Sí, sobre todo jabalíes. Sobre todo jabalíes aparecen en las cunetas, madre mía, un montón. Sí. ¿Y qué es CEPA? CEPA es Zona de Especial Protección para las Aves. Y esto, el Valle del Tietar, es una zona de especial protección. ¿Y qué significa eso? Pues es una zona sensible, es una zona protegida, que no se puede hacer cualquier cosa que quieras. Sobre todo está protegida por la cigüeña negra. La cigüeña negra es tan especial que cualquier cosa que se haga la puede molestar. Y si perdemos ese emblema de lo que es el Valle del Tietar, pues sería un problema gordo. ¿Y qué es lo que no se puede hacer? Hay zonas donde cría, lo que no puedes hacer es hacer una carretera, hacer una urbanización, hacer casas cerca. O sea, hay que ser muy respetuosos con estas especies porque son muy sensibles y hay muy poquitas. Y entonces se trata únicamente de, si crían en una zona, pues proteger un entorno de unos kilómetros a la redonda para que ellas estén tranquilas y puedan seguir viviendo. Todos tenemos derecho a la vida, las aves y los animales también. Totalmente. ¿Y cómo? Porque decías antes que tú las encuentras y les ayudas a que lleguen al momento de volar, pero ¿cómo las encuentras? ¿Te vas al bosque a buscar o hay algún sistema? Hay un sistema, ellas comen en los ríos. Entonces, si tú paseas por un río y ves levantarse una cigüeña negra, pues entonces te buscas un noteadero, un lugar elevado donde seguir esos vuelos. Y siguiéndolas el vuelo, llegas a la zona de cría. Y cuando llegas a esta zona, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es intentar que en esa zona no se hagan cosas que la cigüeña negra no puede soportar. Cuidar que esté tranquila, que cría, que no la molesta a nadie. ¿Y cómo lo haces? Pues siendo muy sigiloso. A mí no me tiene que ver la cigüeña negra, pero yo sí que la tengo que ver a ella y ver que ha puesto huevos, que tiene pollitos, que los pollos tienen un buen buche, que comen a diario, que van creciendo, que no se muere ninguno, hasta que ya tienen la edad de volar y ver que vuelan. Entonces es cuando mi trabajo ha terminado.
¿Y tú cuando encuentras un nido tienes que informar a alguien, se establece algún perímetro? Sí. ¿Cómo funciona eso? Yo aviso enseguida a Medio Ambiente, a Vida Silvestre, y pues me pongo en contacto con el jefe de Medio Natural y siempre me preguntan, ¿tiene algún problema? No, está tranquila, está bien. Lo único que, bueno, pues cuando crían en alcornoques, por ejemplo, pues los descorches, en vez de hacerse en julio o primeros de agosto, pues se hacen en septiembre. O sea que realmente lo que se hace es acondicionar el medio a las necesidades de la especie. Ojalá se hiciera esto con más especies. Sí, ojalá. Pero bueno. ¿Y el águila también está protegida? ¿O El águila imperial, sí. también? Sí. ¿Y se hace más o menos lo mismo con el águila o es un procedimiento? Sí. Igual. Lo bueno que tenemos, no tanto en el Valle del Tietar, pero bueno, en las zonas colindantes del Valle del Tajo, es que hay mucha comida, mucho conejo. Entonces, las imperiales crían en el valle, pero se van a cazar al Valle del Tajo. Allí cazan los conejos y se los traen aquí a los crías. Pero el planteamiento es igual, es detectar que existe una pareja, encontrarle el nido y hacer vigilancia para que los pollos salgan adelante. En el caso del águila imperial le solemos dar también una alimentación suplementaria. Si se ve que el águila imperial puede tener hasta 4 pollos, entonces si se ve que los pollos pequeños no crecen lo suficiente, se le aporta conejos. O sea, ¿lleváis conejos hacia la zona para que lo pueda cazar cerca de su nido? ¿O llevamos conejos muertos, conejos muertos sí, y se los dejamos en zonas donde el águila suele permanecer quieto. Entonces él, en cuanto los ve, coge y se los lleva al nido. Pero eso se hace únicamente cuando tiene muchas crías y cuando no tiene mucho alimento a disposición. Pero podríamos decir que la mayor parte de tu trabajo es pasar por el bosque y observar pájaros. Ese es mi trabajo. Es un trabajo agotador. Exacto. ¿Qué hay que hacer para conseguir un trabajo así? Pues mira, más que estudiar mucho, que también tienes que estudiar un poquito, pero sobre todo pasar muchísimas horas en la naturaleza y tener pues una especie como de intuición. Una cigüeña negra no se te pone allí a que la veas, sino que tú la tienes que ir buscando y tener un poquito de intuición, de saber qué necesita, dónde anda, y quizás pasar muchas horas solo en la naturaleza, en silencio. Sí, para que la habilidad de observar se haga más aguda, ¿no? Me imagino que eso es muy importante. Sí. A mí me pasa, claro, ya con tantos años, pues que ves un ave y ya sabes si va a cazar, si viene de cazar, si ha comido, si está en dirección al nido, si va al río, en fin, sabes todo de ese ave. Pero ¿cómo sabes si es si macho, va en dirección si al es nido hembra, o no? Tiene una forma diferente de volar. Cuando van al nido, van rectos, aleteando, pum, 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 pero en dirección. Cuando van a cazar, van como observando, van viendo y si voy por aquí, si voy por allí. Es muy diferente. Tiene sentido, pero nunca lo había pensado.
si es macho, si es hembra, si es joven, si es adulto. Todas esas cosas te las da el haber mirado mucho. Empiezo a entender la pasión por la ornitología. Es muy bonita. Sí. Si la cultivas, te va a gustar. Sí. Tiene su punto, ¿eh? Me está convenciendo. Y a lo largo de tu estancia en el valle, ¿el entorno ha cambiado mucho? Ha cambiado un poquito. Los pueblos se han hecho más grandes, han cambiado la arquitectura, luego han aparecido bastantes casas por la naturaleza, por el campo. Ha cambiado un poquito, pero yo sigo enamorado de esta zona. Creo que es una zona muy bien conservada, que no está en peligro ni mucho menos, sino que tiene mucho potencial y mucha trayectoria en cuanto a naturaleza. Yo estoy orgulloso de vivir aquí y cómo vivimos aquí. ¿Y el cambio climático ha afectado, ha cambiado algo en la zona? Eso sí que ha cambiado. Desgraciadamente los castañares que yo he conocido de pequeño, unos castañares preciosos, pues esos van a menos. El castaño no soporta tanto calor como hace ahora en los veranos. Los veranos ahora son mucho más cálidos. Y eso, pues, ha ido a menos el castaño y ha ido a más el roble. El roble se ha apoderado de las zonas que el castaño no ha podido mantener. Y ahora mismo tenemos robledales preciosos, pero preciosos, y árboles inmensos de roble. La pena eso, que los castaños, esos castaños centenarios que había aquí en el valle, se van secando. Por una parte por la tinta, que es una enfermedad que ha venido y que le afecta a las raíces, y por otra parte por el cambio climático. Los castaños no aguantan el calor que estamos padeciendo ahora. Pero esto no se va a frenar. El cambio climático, no estamos haciendo los deberes que teníamos que hacer y va a ir a más. O sea que esto no se para. ¿Cómo crees que va a ser el valle dentro de 20 años? Pues yo creo que en 20 años va a pasar eso. Hay especies que van a ir a menos, por ejemplo el castaño, y especies que van a ir recolonizando, como es el roble, los alisos, los fresnos, las encinas. Ahora mismo las encinas están surgiendo con una fuerza, o los alcornoques mismo. Debajo de los pinos salen encinas y alcornoques. O sea que el cambio climático está haciendo que especies que están muy bien acostumbradas al calor y a la sequedad estén prosperando mucho más que las que están acostumbrados a los veranos suaves y lluviosos. ¿Y cuáles dirías que son los mayores problemas de esta zona ahora mismo? Yo te diría que los principales problemas, el principal problema es el desapego que tiene la gente del campo. Se están abandonando las fincas. Antes se cuidaban las fincas, se limpiaban, y ahora mismo pues ese desapego que tenemos con el campo está haciendo que los pinares sean más espesos, el campo esté muy sucio, y que los incendios, que es nuestro principal problema, cuando viene un incendio no hay quien lo pare. ¿A qué te refieres cuando dices que está sucio? Porque quizás no es lo que la gente se imagina. No es suciedad de basura. Aquí lo llamamos sucio, que no es suciedad, pero bueno, que tiene muchos brezos, muchas jaras, mucha retama. Estas tres que te digo son especies pirófitas.
hijas del fuego. Entonces les gusta arder. Están preparadas para arder. Y cuando el bosque arde, ellas prosperan y se apoderan de ese espacio. Entonces, esas especies acostumbradas o que les gusta quemar se apoderan del espacio. Luego hay otras especies que no les gusta arder, como es el madroño, el durillo, son especies que no arden. Pero esas, con el cambio climático, cada vez van en retroceso, y las otras, las que les gusta el calor y la sequedad, van en aumento. O sea, que tenemos cada vez más riesgo de incendios, y de que los incendios sean cada vez más grandes, más destructivos. ¿Y cómo podemos prevenirlo o hacer algo para que no ocurra? Hay que cuidar el campo. La gente tiene que cuidar y limpiar sus fincas. Que el volver al campo, a la naturaleza, no sea meternos en un pueblo y calle principal para arriba y calle principal para abajo. Hay que venir al campo, hay que limpiar los bosques, hay que cuidar la naturaleza, y eso se hace trabajando. Por eso yo os animo a todos a que echéis una mano a la naturaleza. Que el que tenga fincas, que las limpie. El que no las tenga, que ayude a los que estamos limpiando el bosque o cuidando o sembrando, que echen una mano. Que no es tan duro, que no es tan costoso, que entre todos se puede hacer. Y de hecho vosotros tenéis aquí una manera bonita de colaborar, ¿no? Que la gente puede colaborar con vosotros. Exactamente. Aquí en esta finca. Nosotros, pues mira, acogemos a gente para que nos echen una mano, les damos alojamiento, les damos la comida, y a cambio de que nos echen una manita de 4 horas, 4 horas y media, que es lo que trabajamos, en la limpieza de los bosques. ¿Y lo puede hacer cualquiera? Cualquier persona que quiera. Por eso os animo a todos a que echéis una manita. Si alguien está interesado, nos contactáis, pasamos el contacto de Manolo y ya habláis. Exacto. ¿Y qué otros consejitos podrías dar a la gente que viene a la Sierra de Gredos a pasar un fin de semana o las vacaciones? Que sean muy respetuosos. El entorno que tenemos tan bonito es para disfrutarlo. Pero no se disfruta tirando basura o dejando las latas por las cunetas. Que yo digo, pero ¿qué cuesta una lata vacía? Echarla al contenedor. ¿Por qué? Por las cunetas. Te encuentras botellas, latas, papeles. Y dices, pero bueno, es que no te gusta esto tan bonito, limpio. Pues eso, que sean muy respetuosos, que se lleven las basuras a los pueblos, y no te la tienes que llevar a tu casa. Si hay contenedores por todos los pueblos de la zona, lo echas al contenedor. Y luego, que tengan mucho cuidado con los fuegos, con los cigarritos, eso de tirar el cigarro por la ventana, todas estas cosas, que sean respetuosos. El que venga a visitarnos, que disfrute mucho de la naturaleza, pero que sea muy respetuoso con ella. Y tenemos una tradición en este podcast, porque no sé si sabes que somos una asociación juvenil, y siempre a todos los invitados les pedimos que digan algo a la juventud rural. Ahora te están escuchando y les puedes mandar un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud que vive en el campo, en los pueblos pequeñitos, en la zona rural?
Mi mensaje yo creo que es, ya lo he embozado un poquito, y es que se lo pasen muy bien en los pueblos, que se lo pasen muy bien en el entorno, pero que cuiden el entorno. Yo tengo amigos jóvenes que los estoy animando a que limpien las fincas de sus antepasados. Y lo estamos consiguiendo en Las Majadas, por ejemplo. Se están limpiando fincas que estaban abandonadas y los nietos de esa gente que eran los propietarios de las fincas lo están arreglando, lo están limpiando. Yo os animo a eso, a que lo paséis muy bien en los pueblos, porque hay que divertirse, pero también hay que trabajar, hay que echar una mano a la naturaleza. Porque si queremos seguir teniendo este entorno tan precioso, no podemos darlo por hecho. Tenemos que mantenerlo. ¿Y a ti? ¿Te ha convencido?